para que la voz de Dios en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestra vida, en nuestro espíritu, si la recibimos y podemos hablar de lo que Él nos habló, no de nuestra propia cuenta. Los fariseos ahí tenían un conflicto, porque ellos decían creer en Dios, el que lo envió a Él, pero no creían en Él. Por eso dice que Dios lo dio para que el que honre al Hijo, honra al Padre. Y ellos, los fariseos, tenían ese problema, que no aceptaban a Jesús como el Hijo del Padre. Aceptaban al Padre, pero no aceptaban al Hijo. Y cuando no aceptaban al Hijo y ocurrían las cosas que ocurrían, esto era lo que hablaba de que Dios el Padre los había enviado a Jesús. Cuando ocurren las cosas que ocurren, que hay un pueblo, que hay una congregación, que Dios salva las almas, que Dios cambia las vidas de los matrimonios, que Dios transforma a las personas, que Dios hace restaurar a las vidas que andan en caminos equivocados, que Dios restaura al que ha caído en alguna cosa que el enemigo ha puesto en su vida, como la droga, el alcohol y tantas otras cosas. Cuando Dios restaura, cuando Dios hace milagros, las obras maravillosas hablaban de Dios. Y los fariseos no podían refutar lo que cada uno veía de lo que la palabra de Dios hacía. Y la palabra era con autoridad. Y la autoridad venía de Dios, porque Dios le había dado esa palabra en su espíritu a Jesús, y Jesús hablaba la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos perder la autoridad cuando no tenemos comunión con el Padre? Y Jesús guardaba esa comunión celosamente, era lo que más guardaba. Cada madrugada Él estaba en la presencia del Padre y oraba varias veces por día. Y como muchos de los siervos de Dios, oraban Daniel 3 veces por día. Claro, al orar recibía palabra. La palabra era soltada y hacía lo que Dios quería. Entonces ese reino en donde operó Daniel por 4 reinos, los presidentes o los reyes de esas naciones tenían que someterse finalmente a reconocer al Dios del cielo, al Dios de Daniel, al Dios el cual hablaba por su boca. Y cuando uno oye la palabra de Dios y la habla, no habla de su propia cuenta. Muchas veces, para entender cómo se pierde la autoridad, es que tenemos comunión, pero luego queremos vivir la vida cristiana sin palabra de Dios, o con la palabra que nosotros elegimos de la Biblia. Está escrita, toda la Biblia es la palabra de Dios, pero no que Dios nos dio hoy esa palabra. Entonces, si no es vivificada por el Espíritu, es solo la letra, es solo lo que está escrito. Y lo que está escrito, la letra mata, más el Espíritu da vida y vivifica esa palabra. Por eso la comunión era para que el Espíritu de Dios vivificara esa palabra que Dios ponía en su corazón. Y esa palabra, cuando es soltada, tiene autoridad, porque Dios la dijo. Solo somos como un parlante que sigue haciendo oír esa voz. Solo seríamos como un circuito de amplificación donde oímos y hablamos. Otro oye y habla lo que la palabra de Dios nos ha revelado, nos ha hecho entender, nos ha iluminado. Porque no es toda la palabra de Dios para hoy ni para este momento. Si yo escojo la Biblia y abro la Biblia, toda es palabra de Dios, pero es letra, es escrito, no es el rema, no es la vida. Y la comunión lo que nos mantiene es en esa palabra viviente. Nos mantiene para poder transmitir la palabra del Padre. Si yo vengo y hablo por mi propia cuenta, esta palabra dice, no va a tener efecto, no va a ser la obra de Dios, porque es de mi propia cuenta. Y dice, el que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca. Y qué bueno que está escrito, su propia gloria busca. Pero
Cuando uno habla de aquel que lo envió, entonces esa palabra nos maravilla, nos hace saber que Dios está obrando sobre esa circunstancia, sobre esa situación. Y cuando uno pierde la comunión, pierde la autoridad, porque escoge una palabra de la Biblia y la suelta, pero no tiene efecto, no tiene el efecto que Dios quiere darle, porque es una palabra escogida, elegida por el ser humano, por la persona natural, no por la vida espiritual de que ha tenido comunión con el Padre. Entonces es muy importante la comunión con el Espíritu Santo. El amado Espíritu Santo que vino a nosotros, dice, el mundo no le recibe porque no le conoce, pero vosotros le conocéis y le habéis recibido. Así dice en el libro de San Juan, capítulo 16. Dice que el mundo no le conoció al Espíritu Santo, por eso no le recibe. Pero vosotros le habéis recibido y le conocéis, porque el Espíritu Santo glorifica al Hijo y el Padre glorifica al Hijo. Y si honramos al Hijo, honramos al Padre, que es esta palabra que hemos leído. Toda la gloria y toda la honra es para Jesús. Y Jesús subió al Padre una vez que fue visto por más de 500 hermanos que dieron testimonio de haber visto y oído. Dice la Biblia, ascendió ante todos ellos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y enviaron el Espíritu Santo para que representara al Padre y al Hijo. Y Él, el Espíritu Santo, habita no en templos hechos de manos de hombres, sino dentro de nuestro ser, aquí en nuestro corazón. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí, amén? Sí. 16, verso 13 de San Juan dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él nos guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí está. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Lo que está escrito, el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino lo que toma del Padre, lo que toma de Jesús, es lo que nos hablará dentro del templo del Espíritu Santo, que somos nosotros, cada uno de nosotros. Nosotros somos del reino de Dios. Nosotros estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Querer involucrarnos en las autoridades de la tierra sería querer involucrarnos en otro reino, en un reino terrenal, en un reino pasajero, en un reino que tenemos un lapso de vida muy corto, unos años. Pero si nosotros sabemos que somos separados, santos, dice, apartados para Él, separados del mundo, solo para Él. Cuando nosotros nos sabemos hijos de Dios, vamos a actuar como hijos de Dios, en donde nuestra patria es una patria celestial, donde nuestro reino es vivir con Él por la eternidad en la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, la que Cristo fue a preparar para nosotros. Y el Espíritu Santo dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Él nos guiará a quién? El Espíritu Santo. Diga, el Espíritu Santo me guiará. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que
Cuando yo tengo comunión con el Padre y con el Hijo, el Espíritu Santo me guía a toda la verdad y me hace saber lo que ha oído del Padre y vivifica esa palabra. Esa palabra no es una palabra muerta, no es una palabra letra, no es una palabra escrita, es una palabra vida, es una palabra rema, que tiene vida, que vivifica y que tiene efecto, y es una autoridad que me dio Dios, una investidura, una autoridad para poder hablar de su parte. Esto es muy importante. ¿Cómo puedo hablar de parte de Dios para que Dios haga obras si no paso tiempo junto en comunión para que el Espíritu Santo, lo que ha oído del Padre, me lo haga saber? A veces yo puedo oír nítidamente la voz de Dios dentro de mi ser, y a veces, orando en el Espíritu Santo, en ese idioma que no conocemos, en una lengua extraña que no habíamos aprendido como idioma, empieza a venir a nuestro espíritu, y si nosotros solícitamente dejamos que Él se manifieste, vamos a tener la transformación o la interpretación de ese idioma al idioma que nosotros nos comunicamos naturalmente, para que la palabra de Dios sea traída a nuestro ser, para poder edificar nuestra vida, nuestra familia, para poder hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios, dice. Aquí dice, para poder hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, en el libro de Romanos, está escrita que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos pedir como conviene, sino que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conoce lo profundo del Espíritu e intercede por los santos, por los que están apartados para Dios, separados para Dios. Por eso habla de honrar al Hijo. Es cuando nosotros nos vamos a humillar en su presencia, es cuando nosotros vamos a tener la comunión con el Padre y con el Hijo, y el Padre ha honrado al Hijo, y el Hijo es honrado por nosotros para que con el Espíritu Santo en nuestro ser recibamos la voluntad del Padre, que es vida eterna, que es vida eterna. Nosotros muchas veces estamos tan conflictuados o tan preocupados por desarrollar una vida, al parecer, con felicidad aquí en la tierra. Y solo la tierra le sirve a Dios como un escenario de preparación para nuestra vida, para que entremos a la vida eterna que Él tiene preparada para nosotros. Es como un campo de entrenamiento, es como un campo de ensayo, es como una antesala en la cual nos va a introducir a la vida eterna. Muchas cosas que nos pasan, no es que Dios quiera que nos pasen, sino es para ver cómo actuamos, es para saber cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a enfrentar una u otra situación. Es a ver si aprendemos la lección de honestidad, de transparencia, la lealtad, si somos fieles, si somos obedientes, si nos dejamos tratar. Si Él nos trata para obediencia y no entendemos la obediencia, Él va a seguir una y otra y otra y otra vez tratando con ese tema hasta lograr darnos la superación de nuestra debilidad, de nuestra falencia, de nuestra carencia, de nuestra humanidad. Él siempre quiere sacar lo mejor de nosotros. Las pruebas nunca son para mal, son para nuestro bien. Las pruebas, dice, que cada vez nos da un peso más excelente de gloria. La prueba es, dice, la prueba de vuestra fe es para que produzca paciencia y tenga la obra completa la paciencia,
para que seáis perfectos y cabales. Entonces, este campo de entrenamiento, la tierra, el escenario de la vida humana, la familia, cada ser querido, me voy, dejo este grupo y me uno a otro grupo creyendo que ahora voy a ser feliz. No, si sos un llamado de Dios, si sos un escogido de Dios, si sos un hijo de Dios, una hija de Dios, Dios te ha puesto todo un entorno familiar, de un lado familiar y del otro lado del cónyuge, también te ha puesto todo un entorno laboral, económico, familiar, de la parentela, para tratarte, para probarte, para hacer de ti un hombre y una mujer virtuosa, para hacer de ti un hombre preparado para toda buena obra, una mujer preparada para toda buena obra. Renegar o sufrir cuando viene la prueba es solo resistirle a Dios, y cuando resistimos, en vez de superar rápido esa dificultad, cuando resistimos solo prolongamos más y más el tiempo de prueba para nuestra vida. Ahí el Señor dice, el mundo no le conoce, por eso no le recibió. Pero Él ha venido para dar testimonio de Dios, ha venido para juicio, justicia. Y yo, capítulo 14, verso 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Claro, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Así que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que mora con vosotros y estará en vosotros. Esta es la obra del Espíritu Santo. Es Cristo, es el Padre, es Cristo y el Espíritu Santo hablando de la voluntad del Padre en nosotros. Entonces, no darle tiempo en comunión de oración al Espíritu Santo, porque dice el Señor, todo lo que pidieres orando, yo lo haré. Yo lo haré. Entonces el mundo no se va a poner a orar, porque ni le ve, ni le conoce. Nosotros le conocemos. Usted cuando está en su dormitorio, en su intimidad con su cónyuge, usted lo conoce en el tacto, lo conoce en el olfato, lo conoce en la voz. ¿Puede oír la voz? Aunque esté en otra habitación. Y usted sabe que es su íntimo, es su cónyuge, es su compañero, es su compañera. Usted lo oye y nosotros oímos la voz del Espíritu Santo y sabemos quién es. Conocemos su voz, conocemos su acercarse, conocemos su presencia, conocemos su voz dulce, sugerente, una voz con la honestidad, la transparencia, la dulzura y la ternura de un padre. Así habla el Espíritu Santo a nuestro ser, da testimonio de Cristo. Y el Padre da testimonio de Cristo y el Espíritu da testimonio de Cristo en nuestro espíritu, porque dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, nuestra vida tiene que ser edificada. Y el enemigo va a venir a proponernos todo lo contrario. Y Dios siempre va a estar sugiriéndonos evitar aquello que el enemigo nos propone. Y cuando dice el avisado, ve el mal y se aparta. Pero el insensato es avisado y cae en el mal. Es insensato porque siendo avisado que ahí había el peligro, ¿por qué no apartarse? Muchos conflictos y muchas consecuencias de nuestras malas decisiones
son por no haber obedecido a esa voz interior del Espíritu Santo que habló a nuestra vida. No lo hagas. Hay mal en esa situación. Hay algo que no es correcto. No traigas a tu vida una consecuencia dolorosa. Pero a veces anhelamos tanto algo, y hace pocos días hablábamos de una propuesta de un crédito que vino. Pero a todos nos puede pasar que por querer alcanzar algo, nosotros, aunque dudemos que eso no pueda ser cierto, pero queremos ir un poco más. Y a veces el Espíritu Santo, al solo oír esa propuesta, el Espíritu Santo te dice dentro de tu ser interior: me suena a cosa extraña, me suena a que no puede ser. Advirtiendo el Espíritu Santo en nuestra vida que esa propuesta es engañosa, es mentirosa, no proviene de Dios, proviene de lo oculto, proviene de un espíritu engañoso. Es tremendo, todo está escrito. La Biblia está escrita para que en su momento, que está escrita en nuestros corazones, surja esa palabra. Y usted diga: ¿por qué me ha surgido esta palabra? Dice: en el postrer tiempo, en este tiempo, habrá espíritus engañadores que prohibirán casarse. En Timoteo 4, 1 Timoteo. Y sabe, usted vio que montones de gente bien y de todo tipo de la sociedad prefieren juntarse y no casarse. ¿Quién les habla eso? ¿Quién les dice ese engaño de unir vidas en lo ilegal, en lo ilegítimo? Es como tener un vehículo sin papeles originales. Es como tener una propiedad sin la escritura. Pero sin embargo, los jóvenes parece que es más sabio de ponerse en concubinato. Y dice, y ahora dice: prohibirán los alimentos que Dios ha creado, prohibirán comerlos. Y bueno, hablan de cuidar este cuerpo y hablan de una forma de vida, una filosofía de vida, porque habla Pablo el apóstol, dice: tengan cuidado con las filosofías huecas de la falsamente llamada ciencia. Y hoy por hoy hay personas que dicen tener una filosofía como la de los veganos. Son los que no comen ninguna comida que provenga del animal, siendo que Dios lo ha hecho todo para el hombre. Entonces vemos que en tantas cosas el enemigo, y que cuidemos nuestro cuerpo en salud está muy bien, pero atravesar una barrera y oír a un espíritu inmundo que lo trata de llevar a una enseñanza que no conviene. A ver cómo lo dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahí está, saldrán de la fe que antes profesaron, darán en contra en este. Bueno, usted ve gente que se une a la iglesia y al poco tiempo lo ve hablando tan mal de la iglesia. ¿Quién lo hizo variar un cambio tan radical? Uno profesaba la fe, era un hombre piadoso, cercano a la comunión de la iglesia, se congregaba. Luego de pronto se va hablando mal de todos. Dice, ahí está, muchos por aquel espíritu
que quiere engañar, apostatarán de la fe, de lo que antes profesaron, ahora estarán en contra. Mire, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vemos que todo el mundo ha avanzado. Hay ahora, ¿no es cierto?, una búsqueda, como se le llama a las búsquedas que hacen que se suelten las pasiones, la búsqueda del petróleo en su momento, o la búsqueda de oro. Se desatan pasiones ambiciosas, fiebres, pasiones, fiebres de buscar oro, de buscar petróleo, de buscar cosas que hagan más fácil la vida, al parecer. Entonces se desatan esas pasiones, esas fiebres, la fiebre del oro blanco, la fiebre del petróleo, la fiebre de... Y ahora se ha desatado una fiebre de buscar a Dios. Algunos dicen que por la meditación, y acomodan, ¿no es cierto?, una forma de filosofía india, china, de tomar té y de fumar algún opio, alguna cosa encontrada que lo hace marear, y hablan del Señor. Y son filosofías que son engaños, espíritus engañadores, de doctrinas de demonios. Entonces, como hay ahora una búsqueda de lo espiritual, usted va a hacer gimnasia y le dice, bueno, pero está la parte espiritual donde hay una señora que le va a hablar para que usted haga la meditación y se relaje. Sí, todo es cierto, usted se tiene que relajar porque está estresado, tensionado, relajar, qué bien, relajarse, sí, así que tiene que oler el humito tal, se toma el tecito tal, y usted ahora ya anda como en una alfombra mágica, volando así. Es un espíritu inmundo, engañador, ¿sí? Por eso digo, qué importante en este tiempo tener la comunión del Espíritu Santo, que el mundo no le ha visto, ni le conoce, pero que nosotros hemos recibido y mora en nosotros, evitando todo eso y viviendo una vida correcta, de que no dejemos que aquellas doctrinas de demonios y de los espíritus engañadores nos hagan confundir. Mire, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así que mentirosos, espíritus mentirosos que prohibirán casarse. ¿No lo vemos a eso en este tiempo? ¿Lo vemos? ¿No vemos que hay personas que sufren de anorexia, de bulimia, sufren que no comen para que su cuerpo sea el de una persona modelo? Y bueno, como modelo, a mí no me gusta ver a una persona tan delgada, porque pienso que no es sana una persona tan delgada a veces extremo. Entonces, pero la moda y el reconocimiento a esos cuerpos esbeltos parece ser que engañara a esas personas, y contra su propia vida se abstienen de alimentos que Dios ha creado y que los creyentes comemos con acción de gracias. Y no digo que usted debe desbordarse en comida, pero sí debe decir una buena dieta, una dieta nutricional que le dé un balance, un equilibrio de vida para tener un cuerpo sano. Me parece correcto. Más de ahí hay que tener cuidado que no sea un espíritu engañador, una doctrina de demonio, para que lo lleve a usted afuera
del control de la obra gloriosa del Espíritu Santo. ¿Sí? Mire cómo dice. Ahí al final. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Todo lo que creó Dios es bueno y nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Así que bien, si hoy nos enfrentamos con espíritus mentirosos, con espíritus engañadores, con espíritus de doctrina de demonios, y no tenemos la dirección, la guía, la enseñanza, la revelación que el Espíritu Santo nos da, podemos ser presa fácil del enemigo para hacernos tropezar y caer de la gracia de Dios. Entonces, hoy es bien importante poder tener la comunión con el Espíritu Santo y no perder la autoridad que Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha dado autoridad cuando lo llamó Jesús a los 12. Dice, les dio autoridad de echar fuera espíritus inmundos y de sanar toda enfermedad y dolencia. Entonces, la autoridad fue dada para echar fuera aquellos espíritus inmundos que quieren o pretenden engañarnos, mentirnos, doctrinas de demonios. Nosotros los creyentes, dice, le hemos conocido, mora en nosotros, mora en vosotros y en nuestra vida, vive el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios vive para tomar de lo del Padre y de lo de Jesús y hacernos conocer y guiarnos a toda verdad, para evitar los engaños, para evitar las mentiras, para evitar las doctrinas de demonios. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿cómo podemos perder esa autoridad? Bueno, esa autoridad se pierde y me decía Dios un ejemplo gráfico. Si hay un presidente y un canciller, el canciller tiene toda autoridad dada por el presidente para que lo represente. ¿Sí? ¿Sí? Así que el canciller tiene toda autoridad que el presidente le da para que lo represente. Pero comienzan a hacer un trabajo de un proceso de 10 veces. Y el presidente le da autoridad al canciller para que comience ese trabajo de las 10 veces que hay que actuar en ese proceso. Y después el canciller no habla más con el presidente. Sigue solo, sigue. Ahí perdió la autoridad. Porque no va a hablar de parte en lo que se inclina el proceso para uno y otro lado de ese trabajo. ¿Cómo el presidente le va a guiar si él no tuvo más comunicación, no tuvo más comunión? Entonces, en los 9 restantes pasos, no es la voz ya del presidente, sino que es la voz del canciller que toma decisiones pensando de que Dios o que el presidente quería así. Es lo mismo que como hijos de Dios, Él nos manda a tratar con la gente. Y nosotros, como lo escuchamos una vez y no oramos y no tenemos comunión, vamos y seguimos haciendo con la palabra de Dios, diciéndole cualquier palabra que nosotros elijamos. Y eso es de la vida natural, humana, por más que sea creyente, porque no tenemos comunión, no tenemos comunicación, no hemos estado pasando tiempo juntos, no hemos hablado más, no hemos dialogado, no hemos escuchado la voz. Lo que oigo hacer del Padre, eso hago. No hago nada que no veo hacer al Padre. Lo que vea hacer al Padre, eso hago. Y lo que oigo del Padre, eso hablo. Esa es la autoridad. Entonces ya luego hablo, pero no sucede. No tiene efecto. No ocurre. En un momento dado, Aarón y Moisés guiaban a todo un pueblo. Y Moisés subió a adorar al Señor. Lo buscamos. Y Moisés
pasó tiempo con el Señor por 40 días y quedó Aarón con el pueblo. Y como pasaban los días y Moisés no regresaba, dijeron: Moisés no se sabe dónde está y no regresa aquí al pueblo. Entonces Aarón hablaba de parte de Dios y el pueblo, en vez de obedecer, la palabra de Aarón no hacía efecto, se desbordaron en sus propias concupiscencias e hicieron todo tipo de inmoralidad, y él mismo, con su buril, con su herramienta, hizo que todo el pueblo trajera el oro e hicieron un becerro de oro, diciendo que Dios les había dado esa figura para hacerla. Se corrompieron, porque la voz de aquel hombre ya no tenía autoridad, porque era Moisés el que tenía comunión, y cuando Moisés recibía de Dios, le daba a Aarón, su hermano, para que hablara al pueblo. Pero él ahora, como Moisés se había ido, él no había hablado más con Moisés, y él les daba palabra al pueblo, pero el pueblo se desbordó en inmoralidad, en corrupción, e hicieron ese becerro de oro que ofendió a Dios, y que cuando bajó Moisés con las tablas, y al ver el desborde de inmoralidad terrible que el pueblo tenía, partió las piedras, indignado por lo que estaba pasando en el pueblo de Dios, porque no había autoridad, porque no había comunión, habían perdido la comunión. Aarón con su hermano Moisés, mire. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos... Él mismo tomó los zarcillos de oro que le habían traído y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Cuando usted pierde la comunión con Dios, cuando usted deja vacío el espíritu y usted lo deja sin comunicación, sin comunión, sin tiempo, otro espíritu empieza a entrar a su vida y empieza a querer decirle que lo va a guiar, que lo va a conducir. El pueblo le dijo a Aarón: haznos dioses que nos guíen. Entonces el que no tiene comunión con Dios empieza a escuchar doctrinas de demonios, empieza a escuchar espíritus engañadores, espíritus mentirosos que lo van a sacar de la comunión del pueblo de Dios y lo van a llevar tras la idolatría terrible, porque hay algunos que se aman más a sí mismos. Eso es ego, es el orgullo propio. Hay gente que tiene un orgullo impresionante, que se cree a veces que va a ser más, que va a participar más, que va a involucrarse más, o que va a ser tan importante como Dios. Pero eso es una idolatría, es ponerse en sí mismo en una figura
que nosotros sin Él no somos nada. Así le pasó a Aarón, un siervo de Dios, uno que estaba al lado del ungido siempre. Entendamos que el que deja la comunión corre el terrible riesgo de ser desviado para la idolatría, para la fornicación, para el decir que ahora se cuida y que no va a comer y se va a abstener de estos alimentos y que no se va a casar y que cuántas cosas que el enemigo ha traído como filosofías huecas, formas de vida que nada tienen que ver con la bellísima persona del Señor Jesús. Señor Jesús es la persona más bella, más extraordinaria, más correcta, más preciosa que ha habitado en la tierra y que nosotros tenemos el ejemplo escrito y que Él nos ha dejado de su Espíritu para que el Espíritu tome del Padre y del Hijo y nos guíe y nos enseñe a caminar por donde debemos caminar. ¿Sí, amén? ¿Cuántos dicen amén? No perdamos la autoridad de Dios. No perdamos la autoridad de Dios. Estemos en comunión con Dios. ¿Sí, amén? Van a venir propuestas de estructuras humanas para decirle que Dios está ahí. Pero Dios no está ahí. Dios nos ha dado un diseño. Está en la estructura del diseño de Dios. Nuestra salida, nuestra vida, nuestra salvación. Ahí está, en el diseño de Dios. No hay otra estructura. La estructura es del diseño de Dios, como Dios lo ha establecido en su palabra para su pueblo, para su iglesia. ¿Sí, amén? Dios siempre confrontó a las estructuras del mundo con el diseño de Dios y siempre salió victorioso el diseño de Dios, a pesar de que los siervos de Dios tuvieron que ser echados en el foso de los leones, como Daniel, a pesar de que Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron no negociable, no vamos a negociar contigo, Nabucodonosor, fueron echados al horno de fuego, 7 veces más, con más intensidad, como un Elías confrontando a los profetas de Baal, no dejando indefinido lo que Dios quería, como Jesús ante la propuesta de un reinado terrenal. Él salió para decir que su reino no es de esta tierra, su reino es salvarnos a todos. ¿Sí, amén? Y entonces por eso es que no perdamos la autoridad, no perdamos la autoridad. Estemos pasando mucho tiempo con el Espíritu Santo. Vaya a postrarse delante de Dios. Siéntese otro momento hablando con Dios. Ponga alabanzas de adoración y adórelo, hónrelo, reconózcalo. Las horas más lindas de pasar durmiendo, las de la madrugada, levántese a honrarlo a Dios. Levántese. Él lo llama, Él lo llama. Él lo llama. Es maravilloso pasar tiempo con Dios, pasar tiempo con el Espíritu Santo, darle lugar. A veces usted no siente nada, pero deja que el Espíritu se manifieste hablando en las lenguas del Espíritu, hablando misterios con Dios. Y cuando va terminando de hablar con las lenguas del idioma que Dios le dio, dice, pues le ha dado lenguas extrañas, pues nadie le entiende, pero así mismo se edifica. Usted comienza a sentir una fortaleza espiritual, usted comienza a sentir un acercamiento tan especial con la persona del Espíritu Santo. Usted comienza a sentir un amor, una ternura en su corazón, en su vida. Algo maravilloso. ¿Sí, amén? Yo quiero que usted se edifique y se prepare para tener una hermosa comunión con el Espíritu Santo cada día. Cada día. Esos son los pactos que hay que hacer con el Señor. A veces no es solo el dinero, son pactos de amor que usted tiene para con Él. Cuando viajamos con mis hijos a otras naciones,
La primera noche en el hotel se la damos durmiendo en el piso, para honrarlo, para amarlo, para adorarlo, para decirle gracias, Señor, gracias. ¿Sí? Haga actos de pactar con Él para estar en su presencia cada día. No es imposible, si no Él lo hubiera dicho y no lo hubiera hecho. Pero Él cada madrugada dice que Él estaba orando, buscando la presencia del Padre. ¿Sí, amén? ¿Sí, amén? Sabe que uno no quisiera exigirle a nadie, uno ha hecho todas las propuestas. Únase con otro compañero, compañeros de oración. Venga a la iglesia, vienen por unos días con algún entusiasmo, después ya no vienen, se quedan durmiendo. Bueno, fue Jesús a un tiro de piedra y dijo, bueno, oren ustedes, intercedan. Ha venido un tiempo muy difícil, crucial para mí. Yo tengo que pasar por una parte, una etapa donde es difícil. Oren conmigo, mi alma está triste hasta la muerte. Oren conmigo. Dice, vino y estaban cabeceando. Se alejó otra vez. Vino, estaban dormidos. Y cuando volvió la tercera vez dijo, bueno, la hora es ya. Duerman ya. No han podido velar ni una hora. No han podido. Entonces, Él fue a cumplir la voluntad del Padre. Y tomó aquella copa que era el pecado de todos nosotros. Y el juicio de Dios vino sobre Él, para que en Él pudiéramos ser salvos. Por eso digo, qué importante es velar, orar. Velad y orad para que entréis en comunión. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y sabes que la tentación va a venir cuando estamos débiles, cuando no estamos en comunión, que no nos hemos fortalecido en la oración, que no tenemos ese tiempo para pasar con el Espíritu Santo. Y entonces ha venido el enemigo y le hizo negar a Pedro y a todos los demás, porque Pedro le negó ahí en el lugar donde él se involucró, pero los otros discípulos estaban lejos, todos le negaban, con los hechos estaban negándole, y Judas le entregó. Esto es lo que quedaron todos los discípulos como en fracaso, como en derrota, confundidos, porque no habían podido velar y orar ni una hora. No habían podido guardar la autoridad que Dios les había dado, porque no sabían lo que el Padre les decía, porque no estaban en comunión. Pero si uno está en comunión, va a oír la voz del Padre y del Espíritu Santo, y va a hablar de su parte, y las cosas van a acontecer, y los milagros van a suceder, y es maravilloso eso. Yo le invito a ponerse de pie en esta bendita tarde, en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por todos ustedes, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ustedes están sostenidos porque desde este púlpito sale palabra de Dios. Ustedes están sustentados por lo mejor del trigo. Y ustedes están comiendo la miel de la peña hasta saciarse, porque desde este lugar hay una comunión con el Espíritu Santo. Y quien les habla y pone la mano delante de la presencia de Jehová, les está diciendo que todos estos tiempos he anhelado y he sacrificado, me he esforzado para estar en la presencia de Dios, para tener palabras del mismo Dios Todopoderoso, que Él ha puesto estas palabras en mí. Dice, muchos buscan su propio provecho. Los atalayas ciegos, dice, que no advierten, que buscan su propio provecho. Dice, pastores ignorantes que no comunican al pueblo para salvarlo
La iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. La iglesia es de Cristo. Él compró la iglesia con su preciosa sangre. ¿Sí? ¿Sí? Amén. Y es maravilloso ser guiado por Él, para que la palabra de Dios nos llene. ¿Sí? Hace pocos días, no invitamos a nadie, pero hace pocos días un siervo de Dios que estuvimos en Houston conversó conmigo que venía a Argentina. Y digo, si es el Señor, si Dios quiere que esté aquí, va a estar. Así que volvimos a hablar 2 o 3 veces y el Espíritu Santo quiere darnos 2 noches que estemos de milagro, noche de milagros, que va a ser el próximo sábado y domingo. Y yo digo, qué lindo, porque Dios sabe que la iglesia también necesita de aquel obrar de Dios conforme a los dones y talentos que Él pone en cada uno. No lo encontré por casualidad en aquel tiempo a ese varón, ni tampoco sucedió porque a nosotros nos hubiera agradado, sino que Él tuvo en su agenda ese encuentro, que siempre los contactos cuando son de oro, son de Él, perduran y hacen la obra que Dios quiere. Por eso esta invitación es para que traiga a sus seres queridos, a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, y si hay gente enferma en los grupos familiares, que vengan, porque el milagro no es solo sanar un cuerpo, sino que el milagro es contactarlo a la persona con Dios, porque es algo espiritual, es algo que no pertenece a la tierra, es algo de Dios. Y yo quiero que ustedes, si Dios los convoca por esta palabra, ustedes inviten a sus grupos familiares, a sus grupos de contactos, y podamos estar recibiendo lo que Dios tiene, porque Dios siempre que envía su palabra y a alguien que trae su palabra es porque Él tiene la bendición para su pueblo. ¿Sí? Amén. Y si usted está esperando un milagro, este es el tiempo de Dios, que Él trae su bendición de milagro para su pueblo. ¿Sí? Hay un ministerio que ha madurado, hay gente que conoce la palabra, y bueno, es la oportunidad, siendo conocidos en la palabra, siendo sustentados con lo mejor del trigo, con lo más excelente del trigo, y que usted sea saciado con la miel de la peña que Dios ha preparado. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. No pierdan la autoridad, busquen al Señor. Yo bendigo la vida de la familia, de los matrimonios, bendigo a los hijos, bendigo a cada hombre y a cada mujer que ha llegado a este lugar con el anhelo y el deseo de escuchar la voz de Dios. Yo les bendigo, porque la comunión va a traer la autoridad que usted necesita para hablar de parte de Dios y ver cómo Dios usa su vida en grandes proezas y milagros, en grandes bendiciones que Dios tiene para este pueblo. Entramos en un tiempo de milagros, entramos en un tiempo de proezas, entramos en un tiempo donde los enigmas serán descifrados, donde los sueños serán interpretados, donde las siervas y los siervos serán renovados en las lenguas del Espíritu. La obra gloriosa de Dios está aconteciendo en este lugar. Yo los bendigo, yo los bendigo, yo los bendigo. El diseño de Dios crece para impactar a este mundo en el nombre de Jesús.